La opinión, el debate, los temas de interés, la actualidad y los invitados están aquí en Personajes y Mapa Político. Un espacio donde usted también cuenta y nuestro objetivo es que la ciudadanía esté enterada de lo que pasa a su alrededor, de una manera clara, directa y verídica. Personajes y Mapa Político. Buenas, pero muy buenas noches, gracias a Dios, como soldados de él, estamos aquí como todas las noches a través de CNC, en el programa Personajes con Luis Javier Castaño Choy, como me lo contaron, lo cuento con Rubén Darío Pérez, quien hoy se excusa de estar con ellos. He invitado a un investigador, un hombre de la academia, un analista político, un hombre de la filosofía, un hombre que quiere ayudarle a la sociedad. Hay veces le hacen caso, hay veces no, es incomprendido, pero es una persona de esas a las cuales hay que agradecerle mucho. El doctor Luis Guillermo Pardo, él tiene una ONG que se llama el C3. Allí se han hecho unas investigaciones de la problemática que vive Medellín, y no solamente en las comunas de Medellín, sino que la vive una comuna como el centro, la comuna como el Poblado, las comunas, las laderas, y decía yo ahora, no solamente Medellín, la vive Cartagena, Cali, Barranquilla, la vivimos en Colombia y la viven en muchas partes del mundo, pero aquí era tabú hablar de eso. Empezó Luis Guillermo Pardo a decir, voy a hablar de eso, y empezó a ir mirando esta problemática. Hoy los padres de familia, de todos los extractos, agradecen lo que hizo por la sociedad, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Por ejemplo, a través de este programa vamos a ver un videográfico sobre, y que es inédito, sobre una investigación que hicieron ellos. Aquí van a mostrar la realidad, pero veamos quién es Luis Guillermo Pardo, qué es el C3 y cuál fue su investigación. Buenas noches, doctor Luis Guillermo. Luis Javier, muy buenas noches a usted, a todos los televidentes del mundo, de Antioquia, de Colombia, del mundo. Es que aquí lo vemos, aquí también esto lo montamos en YouTube. En YouTube se monta esto y nos está llegando. Es un honor para mí estar en su programa. Usted es un hombre que ha construido una política de comunicaciones democrática, sincera, que toca problemas complejos de la sociedad y que abarca desde lo político hasta lo social. Hoy estamos abocados, en mi condición de presidente de una ONG, Centro Consultoría de Conflicto Urbano C3, fundada en el año 2011, luego de una reflexión que hizo Luis Guillermo Pardo con respecto a su pasado como asesor de paz y convivencia de la ciudad de Medellín. Estamos de acuerdo. Que caminó comunas, las caminó él, nadie las caminó por Pardo. Estuvo buscando cómo solucionar conflictos, cómo acometer esa violencia intrafamiliar tan aguda que existe en muchas de las zonas de nuestra ciudad, esa condición de muchos niños, de muchas niñas, de muchos adolescentes que no acceden a una adecuada atención social, que aún viven graves problemas de desigualdad, graves problemas de supervivencia, y que además no reciben una adecuada educación sexual, porque el tema de la sexualidad se volvió tabú. De un momento a otro, quienes diseñaron las estrategias educativas en Medellín, en Antioquia y en Colombia, creo yo, se olvidaron de un tema esencial, que es la educación sexual. Entonces hoy, digamos, esa falta, esa carencia de educación sexual atraviesa la realidad de nuestras niñas, de nuestros niños, de nuestros adolescentes, y paradójicamente, estando en supuestamente la ciudad más educada y el departamento más educado, está completamente claro que reprobamos el año, reprobamos todos los exámenes en educación sexual. Entonces creamos la ONG C3 con base en la experiencia
de Guillermo Pardo como asesor de paz de Medellín, y nos aplicamos exclusivamente al conflicto urbano, porque en Colombia se habla mucho del conflicto tradicional, del conflicto político, del conflicto con la guerrilla, que ha sido un conflicto fundamentalmente rural, pero poco se discute, poco se conoce sobre las causas, efectos del conflicto urbano, y resulta que una ciudad como Medellín, no solo Medellín por supuesto, tiene graves problemas de conflicto urbano, como el reciclamiento de los combos. Es decir, no es posible que en el siglo XXI, en muchas comunas de nuestra ciudad de Medellín, el poder real sea el poder de los ilegales y no el poder del Estado. Yo he dicho, en una de nuestras investigaciones, concluimos que el centro de Medellín, que es la comuna 10, la comuna La Candelaria, por ejemplo, está bajo el reinado y sometido a la actividad y al poder de 42 Convivir, que tienen estructuras de mando, que ejercen autoridad, que resuelven parte del raponeo. Incluso nosotros sacamos un boletín como ONGC3 que disgustó un poco a las autoridades, porque aquí las autoridades se disgustan con todas las verdades. Ahí tenemos un problema nosotros de fondo, que cuando usted no reconoce una verdad, Luis Javier, pues usted no puede solucionar un problema. Es decir, es que eso es elemental, eso lo aprendimos desde niños, con nuestros padres y nuestros abuelos. Entonces, estas 42 Convivir, además vacunan diario. Es una vacuna sistemática, es una vacuna que, sin contar el microtráfico, dijo nuestra investigación de campo, porque C3 hace esa investigación de campo sobre terreno, bajo los criterios de la sociología y de la antropología, con diario de campo, con entrevistas, con encuestas, con observación directa, que en el centro de Medellín, sin microtráfico, estas Convivir, el dato último que tenemos es hace un año, tenían una renta mensual de 3.200 millones de pesos. Eso multiplicado por 12 meses del año da 37.000 millones de pesos de rentas ilegales, sin contar el microtráfico. Y en una sola comuna de Medellín, Luis Javier. Y de 16 comunas que tiene Medellín, posiblemente el poder ilegal es el poder real en 12 de esas 16 comunas. Y en 3 de esos 5 o 4 de esos 5 corregimientos que tiene la ciudad. Entonces, si usted multiplica 37.000, porque lo que pasa en la comuna 10, en vacuna, en extorsión, pasa en las otras comunas de Medellín. En esas otras 12 comunas de Medellín da una renta cercana a 800.000 millones de pesos al año, sin contar el narcotráfico. O sea, es un tema serio, es un tema que mientras no se resuelva, obviamente esas estructuras ilegales llamadas en el centro Convivir, en las comunas diferentes a la comuna 10, se llaman combos o pandillas delincuenciales, van a reciclarse toda la vida si no buscamos soluciones de fondo. Entonces, digamos, nosotros nos aplicamos con la ONGC3, con investigadores de campo serios formados en diferentes disciplinas, a indagar, a auscultar sobre causas y efectos del conflicto urbano. Y en ese periplo de investigación de campo llegamos a una de las investigaciones que ha generado un arduo debate, que lo sintetizamos de la siguiente manera. Vamos aquí a ¿Sí? una cosa. Muy bien, después de esta introducción, doctor Luis Guillermo Pardo, yo quisiera, para que, con lo que usted acaba de decir, que ha sorprendido cualquiera, entre otras cosas, a mí no me sorprende nada, pero sí quedé sorprendido de la forma, el dinero que se está moviendo en estas 16 comunas de Medellín y, lógicamente, con los corregimientos. Se dice, y se comentaba, en una editorial del periódico El Colombiano, dice turismo non santo, pero también en las investigaciones que usted ha hecho parece que la prostitución estaba llegando a algo que en los antioqueños cuidamos mucho, el metro de Medellín. ¿Es verdad eso? ¿Y cómo está ocurriendo por la subasta de menores de edad que se dice, se comenta
que muchos, como dicen, ven una niña de 12, 13, 14 años y ya le dicen a su papá, me la cuida que va para subasta. ¿Esto sí es realidad o es más bien fantasía y ficción? No, pero ¿cuál fantasía? Si el puente hace 15 días hubo un operativo desarrollado por norteamericanos con el acompañamiento del CTI, no estuvo la policía, eso a mí me pareció muy extraño, es decir, ninguna estructura de policía estuvo en el desmantelamiento de una red de proxenetas que ubicaron en Cartagena, en Armenia y en Medellín. Una de nuestras investigaciones arrojó en el 2012, estamos en el 2014, arrojó, y aquí está la fuente, Luis Javier, que nosotros alertamos a la ciudad, alertamos a las autoridades. Titular. ¿Qué mes y qué año tiene? Que nos está colaborando hoy. ¿Qué mes y qué año tiene Luis Javier? Ya mismo, alarma por subasta de menores en Medellín. Ahí se ve la fecha. Arribita, baje un poquitico. No, eso, ahí. Yo leo agosto de 2012. Agosto del 2012. 2012. Sí. Y abajo dice, en el que hay naranjado, las niñas, es textual porque está entre comillas, lo dijo Luis Guillermo Pardo como presidente de C3, las niñas son comercializadas entre 150.000 y 5 millones de pesos. ¿Qué hubo? Mire este otro titular que... Miremos la fecha. Y es en primera página. Vendían virginidad a 5 millones. Baje un poquitico. Y la fecha es miércoles 15 de octubre del 2014. A los 2 años. Y dice, vendían virginidad por 5 millones. Hace 2 años, la corporación C3 dijo, se venden hasta 5. Esto es contundente, es decir, lo anunciamos hace 2 años. Hay un tema, sí me pero trátelo de ver, hay un tema horroroso, que es de la subasta de la virginidad de las niñas. Sí, vamos, ya, escúchame, mire No, pues es que esto sí es para que todos los padres de familia, ojo con esto, desde los 6 años prostituyen a los niños en Medellín. Derechos humanos. Grave esto, pero perdón, usted el que tiene la palabra bien pueda, doctor Pardo. No, primero nosotros en la investigación de campo que hicimos sobre causas y efectos del conflicto urbano en Medellín, lo llamamos conflicto en el centro de Medellín, el centro de Medellín al desnudo. Usted en este programa va a mostrar una biografía que construimos paralelamente a esa investigación. Y van a hacer unas fotos, una biografía que las personas van a ver, van a observar, y detrás de cada fotografía hay un hecho de conflicto en el centro de Medellín. Hay que mirarlas muy bien, hay que observar, hay que ver qué hay detrás de una mirada, hay que ver qué hay detrás en el parque de Berrío de unos 3, 4 muchachos, a qué están jugando, cómo opera la convivir, cómo se mueve. Bueno, es una biografía además inédita que con todo cariño la queremos dar a conocer al mundo a través de usted, Luis Javier. Muchas gracias. ¿Sí? Con todo cariño, porque usted es un hombre de Antioquia, es igual que mi persona, nos duele Medellín, nos duele lo que está pasando. ¿Cómo no me va a doler a mí que se subaste la virginidad y que lo hayamos anunciado hace 2 años hasta 5 millones de pesos? Porque es que un niño, una niña, un adolescente no tiene conciencia aún sobre su cuerpo, Luis Javier. Es que una mujer adulta, pues a la final, que haga con su cuerpo lo que desee. Y la prostitución es decisión, exacto. Eso no la persiguen. Exacto. Pero después de mayores de edad. Por supuesto, sí. Pero hay otra prostitución en Medellín, que es otro tema que lo hablamos un poco más adelante, que al lado de la prostitución legal hay también prostitución ilegal, que esa es muy grave, porque mueve una hotelería ilegal, sí. Porque los clientes los llevan a hoteles, a esos hoteles los acaban drogando, los acaban atracando, y como nosotros somos una sociedad de doble moral, ¿qué adulto se va a quejar ante las autoridades de que fue robado, de que fue secuestrado por 1 o 2 horas en un hotel de mala muerte donde estaba comprando una mujer fea, bonita, o yo qué sé, por tanta plata?
Eso no lo dice nadie, ¿sí? Entonces, hay una prostitución ilegal que es muy complicada también, pero el tema de fondo es este tema de la subasta, que nosotros la llamamos la subasta de la N de bienes, porque es que se subastan, es que es en serio, es que la palabra, es decir, yo creo que todo antioqueño, todo hombre de Colombia, fuera de Colombia, sabe lo que es una subasta. Es que la virginidad de las niñas y de los niños menores de edad, por supuesto, y adolescentes, se pone en subasta al mejor postor. Y los compradores, encontró en nuestra investigación, hay mucho comprador norteamericano, son unos compradores ya focalizados previamente, porque esto es una red criminal. Este no es un combo de Medellín que se volvió experto en la subasta de niñas vírgenes, no, yo quiero dejar eso claro también. Aquí hay una red criminal de alcance internacional, que a veces incluye trata de personas, lo que anteriormente conocíamos como trata de blancas, que también es un delito. Y esta red focaliza clientes a nivel nacional de alto poder adquisitivo y clientes internacionales. Entonces Medellín, que hemos avanzado como ciudad hemos dicho, cuando Medellín cambió la vocación, Luis Javier, de ciudad industrial, con empleo decente, empleo indeterminado, con dignidad de vida, a un modelo de ciudad servicios que incluye trabajo informal, trabajo no dignamente pagado, etcétera. Eso incluye el que Medellín se convierta en esa internacionalización como ciudad de servicios en destino de turismo sexual. Eso es inevitable a una ciudad que tenga como su modelo de desarrollo el sector de servicios. Ahora, ¿qué nos ha pasado a nosotros? Que si bien nos hemos convertido en destino de turismo sexual, estamos arrastrando un hecho horroroso, de por sí ilegal, que es el de la subasta de la virginidad de las niñas, de los niños y de los adolescentes, que nosotros decíamos en C3, niños desde los 12 años, y nos aparece una mesa institucional, que era lo que usted leía, donde está el ICBF, donde está la Facultad de Medicina de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, donde hay entidades de la alcaldía y unas ONG de género, de que no es desde los 12, sino desde los 6 años. Esto es decir, una sociedad, se lo digo con toda franqueza, con toda honestidad, con dolor de medellinense, una sociedad que permita que sus niños y niñas desde los 6 años sean explotados sexualmente y que la virginidad de las niñas y niños sea subastada, es una sociedad incoherente, es una sociedad que no está lo suficientemente humanizada, es una sociedad que tiene que saber que al lado de grandes titulares, de grandes eventos, de grandes conciertos, de ciudad innovadora, lo que usted quiera, desde el marketing ciudadano y desde el marketing urbano, es una sociedad que tiene un futuro bastante complejo, porque donde las niñas y niños sean subastados y eso se vaya asumiendo como cotidianidad, eso es horroroso. Es que aquí hay una frase, para terminar esta pequeña parte, que ya rueda en las comunas de Medellín. Lo voy a decir entre comillas porque me lo dijo un padre de familia, muchos me lo han dicho y lo encontró en nuestra investigación. Comillas, anótelo a Luis Javier, por favor. Ojo con la hija suya que ya está vendida. Ojo con la hija suya que ya está vendida. Cuando a un padre le hacen esta advertencia, ¿qué le están diciendo? La hija suya va a ser subastada, la virginidad. Nadie la puede tocar, usted me la tiene que cuidar. Y ya sabe lo que va a pasar con su hija. Ese es un tema, es un drama social, es un tema de fondo, que son los temas reales también de Medellín. Es lo que yo he dicho, es la otra Medellín. Hay dos Medellín, Luis Javier. Yo a veces, ya como sociólogo urbanista, digo, es que hay dos ciudades. Hay una ciudad con una alta expansión, con una gran renta del suelo, con una alta inversión, con grandes eventos, y hay otra Medellín que sigue siendo una Medellín muy oscura, con mucha desigualdad,
con mucha pobreza, donde suceden fenómenos horrorosos como este de la subasta de la virginidad de nuestras niñas y nuestros niños. Muy bien, doctor Guillermo Pardo, en días pasados veíamos nosotros al doctor Aníbal Gaviria, alcalde de la ciudad de Medellín, con la policía cerrando algunos motelillos, o eso no ni motel, como casas donde se encontraron niñas, también casas de vicio, casas de prostitución, pero donde había gente que puede hacer la prostitución, que la prostitución viene desde la creación del mundo, en Roma y todo, eso es legal, pero lo que no es legal es prostitución, las proxenetas después de menores de edad, ahí sí es un delito y lo castiga la ley. Cerraban esas casas, la policía a sus denuncias sí le ha hecho caso. Mire, esta denuncia fue hecha desde 2012. Y apenas vinieron a los 2 años. Y tuvieron que intervenir autoridades de Estados Unidos. Lo digo con toda franqueza. Y yo, dentro de las reuniones que he tenido desde el año pasado, me he reunido que han querido conversar con C3 por visibilizar los problemas sociales que C3 está visibilizando en la ciudad. Personas de la embajada norteamericana preocupadas con este tema, porque a ellos les preocupa el tema de la trata de personas y el tema de la subasta de la virginidad de niñas y niños. Las autoridades de Medellín, nosotros somos desafortunadamente muy de doble moral. Entonces las autoridades de Medellín se ponen difíciles, se ponen incluso a veces hasta agresivas con C3, con Luis Guillermo Pardo, por estas denuncias. Hasta una semana antes, se lo voy a decir porque tengo los testimonios grabados, tengo registro, la alcaldía dijo 2 bobadas. Una de esas 2 bobadas, y las 2 bobadas las dijeron burocracia de la alcaldía, y las dijo el propio alcalde, que me está invitando a un evento que luego hablamos de eso, ¿sí? Dijo 2 estupideces que no puede decir ni un mandatario ni un funcionario público. Uno, que para controlar la explotación sexual infantil habían invertido 32.000 millones de pesos. Por Dios, ¿dónde está esa plata? ¿En qué se ha invertido? ¿Estamos comprando votos con esa plata? ¿Qué fenómeno hemos controlado cuando no lo reconocíamos? Ahí hay un tema de fondo. Es decir, ¿cómo así? ¿No es que los recursos públicos son sagrados? Pues, entonces, ¿son sagrados para quién? ¿Para unos y para otros? No, aquí hay otro problema político de fondo. No me voy a meter en eso porque yo soy respetuoso. Yo diferencio mucho mi labor es como presidente de la ONG C3 y mi labor es como vocero de Firmes, por ejemplo. Yo eso no lo mezclo como ellos sí lo mezclan. Porque ellos en algún momento dijeron, el anterior secretario de gobierno, Jorge Mejía, el año pasado, que le tocó renunciar por su estupidez, dijo que era que yo estaba hablando era como vocero de Firmes y no como presidente de ONG. Con esta granada que les estalló de la red de proxenetas, donde la persona que siguieron, ¿de dónde lo siguieron, Luis Javier? De Miami. ¿A dónde lo siguieron? A Medellín. La ruta periódica de ese norteamericano era Miami, Medellín, Medellín, Miami, Miami, Medellín, Medellín, Miami. O sea, el centro de la red de la subasta de explotación sexual de niños y niñas es Medellín. ¿Ok? Muy grave. Es Medellín. Pero además las autoridades dijeron otra estupidez, que un mandatario no puede hacerlo, porque es un mandatario que tiene que estar abierto a las denuncias, tiene que estar abierto a las críticas, que era un show una semana antes, que era un show de la ONG C3, que era un show de Luis Guillermo Pardo. Mire, yo hice parte del proceso de paz con el M-19, ejerció varios cargos públicos en Medellín, en Antioquia, en Bogotá, ¿sí? Y nunca he abusado ni del poder ni de los recursos públicos. Mi hoja de vida es una hoja de vida transparente, por eso yo puedo hablar de la verdad. Es más, a mí me dicen, doctor, ¿a usted no le da miedo? Pues sí, pero alguien tiene que denunciarlo, y Javier, es que si no hay denuncia, pasa
sale un alcalde y dice, qué show, y a la semana, como dice el editorial del Colombiano que usted mencionaba, ¿de qué fecha tiene Luis Javier? Que a mí me gusta fechar las cosas. Este editorial del periódico El Colombiano, que ya le reconoce la labor del doctor Luis Guillermo Pardo sobre las denuncias que ha hecho, dice, turismo. Non santo, ¿que tiene fecha? La fecha ya mismo la vamos a ver, me la corre un poquito. Está complicada. ¿La leemos? Sí. Va a tocar leerla a nosotros. Nosotros vamos a tener que leer nosotros. Sí, dice, sábado 18 de octubre de 2014. Y en el editorial termina con una declaración de Luis Guillermo Pardo, presidente de C3, que dice, me chistó con fuentes. Aquí no hay ninguna palabra en boca de Luis Guillermo Pardo, todo está en fuentes. El titular dice, ahí está, la denuncia se hizo. La denuncia se hizo, ya aprobamos hace 2 años. No se atendió como se debería y ahora estalla el problema. Entonces, a una semana de decir el alcalde de Medellín que era un show, que el fenómeno no existe, cuando los padres y madres lloran en las comunas porque saben que sus hijas y sus hijos están teniendo este problema, que algunas incluso ya lo hacen para conseguir plata ellas mismas, ¿sí? Y ahí hay otro problema de fondo. Se detiene a esta red de proxenetas y se encuentra que una niña estaba siendo subastada en Medellín de 14 años por 5 millones de pesos. No, el show, desgraciadamente, es de la alcaldía, que dice que gastó, nadie sabe dónde están, 32 mil millones de pesos. Es más burocracia. Escúcheme, doctor Guillermo, hay un tema de fondo. Se nos acabó el tiempo. Yo le invito para otro programa para que lo hagamos hoy mismo. ¿Estamos de acuerdo? Luis Javier, agradezco su generosidad con todo cariño. Listo. A usted era el doctor Luis Guillermo Pardo, ya vieron las denuncias. Ustedes en su propia casa, en sus hogares. Nosotros tenemos 150.000 suscriptores, de eso hay mucho en las comunas, hay en los pueblos, y igualmente en YouTube, Personajes con Luis Guillermo Pardo. Usted va a encontrar este programa en las redes sociales, YouTube, Personajes con Luis Guillermo Pardo, para ver qué pasó en un programa que hizo el doctor Luis Guillermo Pardo el domingo anterior. En el programa que viene, él nos lo comentará. Hasta mañana y que Dios los bendiga. La opinión, el debate, los temas de interés, la actualidad y los invitados están aquí en Personajes y Mapa Político. Un espacio donde usted también cuenta, y nuestro objetivo es que la ciudadanía esté enterada de lo que pasa a su alrededor, de una manera clara, directa y verídica. Personajes y Mapa Político.